Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual veremos cómo quitar el fondo verde en algunos efectos que encontramos en YouTube. Si ustedes ya encontraron el efecto en YouTube y no saben cómo bajarlo, aquí arriba les voy a dejar un video para que lo bajen a su equipo. Y una vez en su equipo, subamos el efecto a Camtasia y quitemos el fondo de color verde y nos quede totalmente el efecto. Entonces voy a entrar a Camtasia, en el cual ya tengo un video, es un video mío, pero entonces quiero colocarle un efecto de suscribirse. En todos mis videos hay efectos de suscribirse, pero en este caso quiero mostrarles a ustedes cómo quitar el efecto. Entonces nos vamos a ir aquí a multimedia. Yo ya lo tengo, pero si ustedes no lo tienen acá, pues simplemente le dan en esta flechita, en este signo más, perdón, importar multimedia, y buscan el efecto de color verde en la parte que lo tengan y lo suben. Una vez esté acá, simplemente le dan clic derecho y añadir a la lista del tiempo. Entonces ya lo tenemos acá. En este caso bajé de YouTube un efecto largo, es decir, tiene varios efectos de suscribirse. Está este, no los voy a colocar todos, pero se los voy a mostrar. Está este que aparece en la mitad, está este que aparece arriba y está este que aparece a un lado. Lo bajé porque me gusta el primero. Entonces ustedes van a seleccionar el que a ustedes les gusta. Por ejemplo, acá voy en la barra del tiempo hasta que termine el efecto. En este caso ahí termina el efecto, entonces selecciono, lo corto y solo dejaría el efecto que voy a dejar en el video. Si lo van a dejar todo, pues no hay problema. Simplemente vamos a ver cómo quitar el efecto de color verde en Camtasia Studio 9. Entonces, es muy fácil, amigos. Simplemente nos vamos a ir a estas opciones que están en el lado izquierdo de Camtasia Studio 9. Vamos a dar clic en más y seleccionamos la opción efectos visuales. En efectos visuales vamos a seleccionar eliminar color. Nos aparece una opción que dice eliminar color, entonces le damos un clic, lo tenemos sostenido y lo bajamos hasta el efecto de color verde. Una vez hecho eso, en el lado izquierdo nos va a aparecer Green Screen Suscribe, así es como se llama el efecto, pero está de color verde. Entonces, si esto no les llega a aparecer a ustedes, entonces simplemente dan clic en propiedades. Yo voy a dar clic en propiedades y lo que va a pasar es que esto va a desaparecer. Entonces es posible que a ustedes les aparezca de esta forma, pero entonces si les aparece de esta forma, dan clic en propiedades y nos va a desplazar los efectos. Una vez tengamos los efectos, nos vamos a ir a esta barrita donde está el color verde. Vamos a dar clic en la flechita, nos va a salir las opciones de color, pero vamos a fijarnos en este recuadro. Aquí tenemos como, no sé cómo le llamarían esto ustedes, como una gotera, como un gotero de pintura. Entonces vamos a dar doble clic y una vez damos doble clic, como pueden ver, puedo correr esta gotera para donde yo quiera. Bueno, yo le voy a decir gotero. Ustedes no sé cómo le llamen, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios cómo le llaman a esto. Y listo, entonces ya lo tenemos sostenido. Simplemente nos vamos a ir donde está el color verde, soltamos el clic sostenido y como pueden ver ya tenemos el efecto. Entonces vamos a ver cómo se ve en el video. Vamos a dar play. Y listo, como pueden ver el efecto no se ve nada mal, no se ve el fondo verde, simplemente tenemos el efecto para nuestros videos. Yo sé que este video va a ser muy útil para ustedes porque yo no lo sabía hacer y cuando lo descubrí me ayudó mucho en mis videos. Entonces ahí se los dejo, amigos, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y dejarme en comentarios. Recuerden dejar muchos comentarios. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao, amigos.